¿Qué tal, raza? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a su podcast Trato Hecho. Episodio número 3 de la saga, especialmente enfocada y dedicada a la Asociación Sonorense de la Publicidad, aquí en Hermosillo, en Sonora. Y hoy tenemos nuestro tercer invitado. Él es un personaje, ¿sí? una eminencia también de la industria como los otros compañeros. Y que platicando con él, me comenta que él es de los que ha tenido una de las agencias más grandes en el estado. También es fundador de la asociación y pues nos va a enseñar mucho. Pero les recuerdo que Trato Hecho es el podcast donde todas las ideas se convierten en acuerdos y todos los acuerdos se convierten en resultados. Y hoy, este día, también vamos a hablar de marketing y también vamos a hablar de ventas. Bienvenido el señor Joaquín Corella. Mucho gusto estar aquí, de verdad. Gracias por estar con nosotros aquí en tu podcast Trato Hecho, por acompañarnos y pues compartirnos algo de tu experiencia que es bastante amplia. Bueno, pues después de los dinosaurios llegamos nosotros. Que yo no dije nada. No, gracias por estar aquí con nosotros. Estás aquí en tu podcast, en tu área, en tu casa. Ahora sí que lúcete y platícanos todo lo que platicamos detrás de cámaras. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es la normal, que les pregunto a todos para que pues, tú te desplayes. ¿Quién es Joaquín Corella? Joaquín Corella es un comunicador nato. O sea, yo me fui a México a estudiar. Eres de Hermosillo, ¿verdad? De Hermosillo, a estudiar la carrera de abogacía. Allá vi que aquello no era para mí. En aquel momento traía algunas dudas y surgió una oportunidad de irme a estudiar periodismo a España, que luego terminó siendo Ciencias de la Información. Allá hice una carrera donde pues básicamente me convertí en un comunicólogo profesional. Y después de eso llegué al DF. En el DF fuimos guionistas, escribíamos guiones para Canal TV Azteca, que luego se convirtió en Canal 13. Hacíamos reportajes gráficos, mi esposa y yo. Tiempo, disculpa que te interrumpa, pero para irnos agarrando el contexto y agarrarle sabor a la historia. ¿Qué edad tenías Yo me fui a España. ¿Qué edad tienes ahorita? Yo tengo 78 años. No parece, ¿ah? Ya sé por qué, pero ahorita lo platicas porque me fui parte a España del joven, ¿no? En 68, cuando 68. la crisis de la huelga aquí en México estaba muy fuerte. El movimiento del 68, de alguna manera... el del 2 de octubre, fue lo que eso originó que yo me fuera para España. Ok. Y en España, pues pasé 4 años donde tuve una visión diferente, porque adaptarse a un nuevo país, tener la visión, las costumbres... O sea, me sirvió mucho estar en otro país. ¿Allá estudiaste comunicación? Comunicación, y regresé a México a trabajar ya profesionalmente. Mi primer trabajo fue de guionista en Canal 13. Trabajé un poquito con Terán Publicidad. Disculpa, en lugar de venirte a Hermosillo, te regresaste a México. Me regresé a México, no tenía intenciones de venirme a Hermosillo. Ok. Trabajé con Terán Publicidad. José Terán, el dueño de la agencia Terán, era pariente relativamente conmigo y me dio una oportunidad de trabajar un tiempo. Entré ahí, pero no seguí porque me interesaron más otros proyectos. Tuve unos proyectos bien interesantes que me permitieron viajar por todo el país en condiciones muy especiales, haciendo... ¿De ahí de Terán? No, pues mi trabajo de periodista, digamos, me tocó viajar por todo el país para la revista 7 de la Secretaría de Educación Pública, haciendo reportajes de antropología, turismo cultural. ¿Eso fue antes o después de la agencia? Después de la agencia. Después de la zona agencia. Indígena. Entonces me pareció muy interesante. Mi esposa y yo viajábamos juntos. Conocí prácticamente todas las sierras del país, todas las comunidades indígenas. Dormíamos en carpas en el monte, cruzábamos ríos en canoas. Como Dactari. Haz de cuenta, sí. ¿Se acuerda de Dactari? Un poquito vivir una aventura tipo... Sí, así como, bueno, Dactari era una serie Era turismo cultural indígena. Entonces, para mí fue muy importante. Escribíamos para varias revistas, pero un amigo sonorense, Abelardo Angulo, era el director de mercadotecnia de una empresa que acababa de unirse. Se llamaba Provincial Nacional. Se unieron Nacional Provincial Seguros. Era una muy grande empresa, pero una pequeña empresa. Entonces, ¿Qué año era más o menos? Esto fue en el 73,
73, yo creo. 73. 73. Y ahí me ofreció la oportunidad de hacer las revistas de la empresa. Y empezamos a trabajar en la revista y poco a poco nos volvimos los comunicadores de la empresa, revistas, folletos, y tuvimos que montar una pequeña oficina para darle servicios. Y ahí mismo nos empezaron a contratar otras gentes relacionadas con... Y empezamos a dar servicios de publicidad gráfica, básicamente. Ah, ya en la Ciudad de México. En la Ciudad de México teníamos una oficina enfrente del Parque Hundido, mi esposa y yo, y un diseñador, un pequeño despacho publicitario, pero teníamos clientes muy interesantes, la verdad. En aquella época, pues, todo era tipografía que se ponían se fundían los plomos, se hacían los tipos. Una vez que revisabas las galeras, volvían a fundir los errores. Era una tecnología muy, muy primitiva y salió por entonces el fototipo, que ya te ponían en una foto los titulares. Fue un avance gigantesco y hacíamos revistas, folletos. Fue un bonito proceso y para mí me empezó a interesar la parte de publicidad. Me empezó a mover mucho. Soy creativo por naturaleza, soy comunicador. Entonces fue una época, pero mi padre, que era empresario, me empezó a decir que necesitaba ayuda. O sea, tu papá estaba aquí. Aquí era el único hombre de la familia. Bueno, aquí era Hermosillo, digo, ¿no? Y me decía mi padre, quiero que te vengas, necesito ayuda. Ya mi padre era un hombre mayor. Entonces fue cuando empecé a pensarla y dije, me voy a ir a Hermosillo, pero voy a seguir haciéndolo bien. Okay. Y vine a Hermosillo y fundamos una empresa que se llamó Comunicación y Publicidad en 1976. En el 76 viniste a fundar aquí. Empezamos a trabajar como agencia de publicidad. Tuvimos suerte de tener varios clientes, recién llegamos. Oye, Joaquín, te voy a preguntar lo que le pregunté a los compañeros. En aquellos años, porque tú estás más atrás todavía en el 76, ¿cómo estaba el ambiente de las agencias? Había muy poquita gente. Realmente yo fui el primer profesional, digamos, que llegó acá. Había agencias grandes, estaba Víctor Alcaraz, que manejaba un cliente muy importante que era Amazon. Okay. O sea, había otras agencias, había pasado se me fue el nombre de Carpena, Romero Carpena, que había hecho la primera agencia de los grandes creativos. ¿Y cómo se llama? Bueno, había una agencia muy importante que luego se fue a Obregón, allá al diario El Yaqui. O sea, sí había algún movimiento de agencias, pero había una necesidad de un manejo profesional. Pero como decía un compañero hace poco, no querían pagar igualas, no querían pagar creatividad, no querían pagar muchas cosas porque los medios, en el deseo de vender, pues daban muchas cosas gratis, pero la calidad de lo que daban, pues tenía que ver con la producción. Tú sabes que la producción cuesta. Claro. En aquella época que llegamos, la situación de producción era difícil de hacer porque no había equipos fáciles para el video, por ejemplo. Rentábamos las cámaras en Hollywood. Teníamos que traer las Bolex de Hollywood y nos costaba mucho un error. No había facilidad. Las mandabas, hacías el video y luego tenías que mandarlo a revelar y luego lo traías y se había un error. Entonces tenías que hacer script, guiones con cada cuadro marcado. O sea, pero había muy buenos productores. O sea, tenías que hacer... No había mucho margen de error. Pues no había margen de error. Mario Galás era un camarógrafo fabuloso. Jiménez. Había gente que te podía sacar la chamba. Y empezamos a hacer muy buenas producciones y empezó a notarse y mucha gente pues le gustó lo que hacíamos y empezamos a tener éxito, por decirlo de alguna manera. Okay. ¿No? Y la imprenta también empezó a crecer, me metí a serigrafía. O sea, tú tenías agencia y aparte después tuve la imprenta. Entraste con la imprenta. Un offset primero y luego primero serigrafía porque llegué acá y yo quería contratar serigrafía, que en México tenía muy buenos talleres de serigrafía y no había nadie. Entonces me vi en la obligación de empezar con un taller de serigrafía, al principio artesanal, pero poco a poco lo fuimos industrializando. Tuvimos la primera máquina de serigrafía automatizada, hicimos las primeras selecciones de color en serigrafía. El negocio fue desarrollándose, fue creciendo, fuimos teniendo suerte, digamos, y creo que fue una época muy interesante de la publicidad porque ya nos tocó esa dinámica donde empiezan a entrar otras agencias, otros creativos, y empieza a ver las carreras de
comunicación y de diseño gráfico. Yo fui director de la carrera de comunicación. En la 1 me pidieron si podía yo ayudarles y fui el director de la carrera y me tocó transformar la carrera porque al principio era una carrera muy social. Todo estaba dirigido a la parte social. Hubiera sido un excelente maestro de marxismo con lo que aprendías ahí. Okay. Y ahí me tocó hacerlo un poquito más comercial la carrera, porque la gente salía pudiendo hacer algo, podía producir. Y luego entró diseño gráfico, que fue fabuloso porque antes había dibujantes con un concepto muy específico de la pluma, muy grandes dibujantes, artistas. Pero luego entró el diseño gráfico y eso aceleró mucho los procesos de calidad. Entonces también entraron las nuevas tecnologías. En aquella época, un render de televisión de un logotipo te duraba hasta 7 horas un movimiento. ¿Qué tal? Luego tenías que volver a hacer el siguiente, hacer un logotipo, dar un movimiento, un logotipo, te puede llevar 12, 14 horas de producción. Y luego se volvió automático. Y luego entró las tipografías automáticas. Y luego entró el mundo maravilloso de las computadoras donde diseñabas, producías. Me tocó vivir toda esa transición, esa revolución, digamos. ¿No? Porque yo empecé en el Paleolítico, fundiendo las letras de plomo. O sea, y entré a la edad moderna con las computadoras y la verdad tuve un excelente equipo de personas. Muchas de las personas que trabajaron conmigo han hecho grandes carreras publicitarias y en aquellos momentos, volviendo al tema que hablamos hace rato, sentimos que no teníamos un estándar industrial, que estábamos solos en el medio ambiente. O sea, los medios eran fuertes y hacían con nosotros lo que querían. Entonces me ocurrió, y lo platicamos con un amigo, Javier Alcaraz, que fue el primer presidente, digo, ¿por qué no armamos una cosa más orgánica, institucional? Invitamos a las agencias de publicidad que quieran participar en esto. Y tuvimos unas reuniones donde planteamos el concepto ASPAC, qué podíamos ganar, nos decían qué beneficios me da, qué voy a hacer, es la típica. Y logramos armar un primer grupo donde había varios publicistas que eran gente pues, con sus visiones, sus proyectos personales, más grandes y más chicos, variada la mezcla. ¿Tú en esos tiempos estabas con tu agencia, luego después abriste tu imprenta? Sí, ya estabas conformado. Estaba conformado, sí, estaba fuerte, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues ya dijimos un plan, vamos a hacer esto. Y empezamos a tratar de desarrollar una mejor industria. La industria publicitaria, fortalecerla y crear un buen ambiente hacia la ciudad, que nos reconocieran. Y gente dijo, no van a durar 3 meses. Mucha gente de los medios y a gente que no quiso entrar al negocio, dijo, porque un publicista es egocéntrico. Ego, 80%, 15% comisión y el resto lo que se pueda. Sí. Entonces, ¿tantos egos van a tronar? Pues no, resulta que seguimos a la fecha todavía en las PAC y hemos hecho un montón de cosas. Hemos desarrollado una visión de mejora continua en la industria. Sí. Hemos desarrollado la participación social con la comunidad, hemos participado en las universidades. Creo que hemos logrado como ASPAC hacer algo muy difícil, que es hacer amigos a los competidores. Eso sí. Y no hemos tenido conflictos serios adentro de ASPAC. Bueno, mira, me gusta lo de ASPAC, pero me quiero regresar a tu empresa. Para que aprendamos todos de ti, cómo te fuiste diversificando. Eso me gustó ahorita en la historia que ya platicaste. Y después nos metemos en ASPAC porque fuiste fundador también. Entonces son 2 juegos o 2 empresas que formaste. Pero ahí es donde me dijiste, cuando te fuiste construyendo y visualizaste que eras de las más grandes, hiciste imprenta y luego hiciste otra cosa. Serigrafía primero, luego offset. Tuve un offset chico también, pero luego ese offset chico se convirtió en máquinas grandes. Ajá. Una Sona y luego una Heidelberg. O sea,
empezamos a producir mucha publicidad porque los clientes nos necesitan. Nuestros mismos clientes nos hicieron crecer, pero luego llegaron clientes de fuera que nos hacían pedidos grandes. Entonces, luego tuvimos con la serigrafía, empezamos con los productos promocionales. Promocionales también. Y luego tuvimos que meternos en fuerte a la línea promocional. Y teníamos un área de investigación de mercados donde hacíamos trabajos de investigación de mercado. Entonces se fue complicando un poquito el circo. Y abarcaste más terreno también, abarcamos ¿no? más terreno, la administración es más complicada. Claro. Yo siempre he dicho, producir calidad no es fácil. No. Un cliente necesita que lo atiendas bien, necesitas un ejecutivo de cuenta que lo atienda y sepa atenderlo y necesitas que la producción tenga calidad y eso no es barato, pues. Entonces no puedes ganar dinero si no cobras lo que haces. Y en un mercado donde la gente no cobraba mucho, a lo mejor teníamos fama de caros. Okay. Porque dábamos el servicio. Pero nos permitió vivir desde el 76 hasta el 2008. Fuimos la agencia de publicidad, pero en el 2008 ya empezamos a... ¿Tú visualizaste algo? A notar que no estábamos ganando el dinero que se supone que deberíamos ganar. Nos convertimos en un autoempleo. Okay. La empresa ya no era tan rentable porque se perdieron las grandes empresas. Es que Hermosillo yo fui de la agencia de Movitel. Movitel, Sonora, Baja California y Sinaloa era una empresa grande, teníamos producción, Iguala, y de pronto Movitel se desaparece y se vuelve Movistar. Igual Tecate empieza a hacer publicidad in-house. O sea, los clientes grandes empiezan a desaparecer y tienes que atender muchos clientes chicos. Y vimos que la rentabilidad estaba bajando. Entonces yo en aquel momento tomé la decisión de dejar la empresa, cerrar formalmente la empresa y convertirme en asesor de empresa. ¿Cómo es, nomás para que este comentario que acabas de decir, alguien que lo perciba, cómo percibiste ese autoempleo para aprender? ¿Cómo lo puede ver alguien? Ganábamos dinero como si me hubieran contratado bien a alguien, pero no estaba la empresa generando utilidades. Se volvió la parte fiscal y luego las tecnologías fueron cambiando. La imprenta digital entraron la competencia contra la serigrafía digital. Entonces no me cambié a tiempo. Okay. Yo cometí el error de la planeación porque era muy caro el cambio. O sea, había que invertir bastante. Quizás lo vi, pero no tuve la audacia de endeudarme otra vez. O sea, y eso me sacó un poquito de la jugada. Pero esa falta de rentabilidad me hizo pensar, porque la edad también es importante. ¿Qué edad tenía ya en el 2008? Pues ya tenía 50 y tantos años, ya la estaba pensando, ya no estaba tan... La actividad publicitaria es de gente energética, joven, necesita estar... Entonces me convertí más en asesor de empresas. Y me fue bien en esa etapa. Tuve mucho contacto con campañas políticas, con figuras. ¿Tú hacías la estrategia para la campaña? Yo hacía la estrategia de campaña, hacíamos la estrategia de comunicación, de mucha gente, te puedo mencionar muchas bonitas experiencias en esas áreas. Y poco a poco me convertí también en un proveedor de servicios de capacitación. Capacitación. Me empezó a interesar mucho la capacitación en ventas, me empezaron a pedir varias empresas grandes, me convertí en su capacitador. Me empecé a capacitar gente para hablar en público, para poder hacer presentaciones exitosas. Y eso me dio mucha libertad de movimiento. Te volviste en un generador de contenido. Un generador de contenido, sí. Y eso, pues, para mí ha sido Pero en aquellos años surgió una oportunidad de negocios nueva para mí, que fue entrar a la empresa Steren. O sea, y fundamos la primera tienda en Hermosillo hace 25 años. Y, pues, ahora son ya 4 tiendas que están aquí en Hermosillo. Y ha sido una excelente apuesta. Te hiciste accionista. Me hice accionista junto con 4 amigos. Y ahí estamos, pues gracias a Dios ha funcionado el proyecto. Pero nunca me he alejado de ASPAC ni de la publicidad. Siempre he seguido cercano en el corazón y en las acciones. Y ahora en esta época, León Mayoral me invitó a participar de nuevo desde adentro de ASPAC. Porque trae una grandísima idea, León, que es ampliar el ecosistema. Irnos
ya no a las agencias de publicidad que en este momento no son tan operativas, ya no hay agencias de publicidad como tales, son pocas. Pero el ecosistema ha crecido muchísimo. Sí, claro. Entonces estamos queriendo involucrar en esta nueva etapa en las PAC a todo el ecosistema, a todas las personas que están produciendo, visualizando, diseñando, creando. Todos tienen lugar en este nuevo universo y queremos que todos participen de una forma o de otra acá. Y en ese momento que me dijo León la idea, le entro, le dije. No sé qué voy a hacer, pero yo le entro allá adentro. Quiero formar parte de esta historia nueva. Qué bueno. Oye, Joaquín, ahorita que estabas platicando sobre que te convertiste en asesor y que te ha tocado participar en la estrategia de varias campañas exitosas, qué es lo que tú con amplia experiencia y hablas de campañas exitosas, qué es lo que no están haciendo los que se dicen estrategas que hacen campañas pero que no son exitosas? ¿Cuál es la diferencia? Yo no sé decirte, el éxito a veces, yo digo que la estrategia es todo. ¿Pero qué parte de la estrategia crees que no se está cuidando? La estrategia es todo. Okay. Con una buena estrategia, objetivos alineados a la estrategia y medios, vas a lograr algo. Pero no siempre ganas, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que se presentan en las campañas, o sea, pero una buena estrategia te da el 80% de tu trabajo. Yo creo que muchas agencias o muchas campañas salen sin estrategia, sin objetivos claros de estrategia y salen con ideas, con diseño, no hay una promesa de venta bien definida. Yo creo que lo principal es cuál es la promesa de venta, quién es mi mercado, cómo voy a estructurar la estrategia para que eso suceda. Entonces ahorita sí me parece a mí que veo cosas maravillosas técnicamente, pero digo, ¿y a dónde va? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué quiere comunicar? Creo que cuando tú tienes una estrategia, todos tus movimientos se alinean con la estrategia y lo que está en la estrategia es correcto. Lo que sale de la estrategia no funciona. Y también he perdido campañas en la política, pues no siempre ganas. No, claro. Pero tienes la seguridad de que hiciste las cosas con la información que tenías de la manera adecuada, ¿no? O sea, en resumidas cuentas, son estrategias que están saliendo desalineadas o que no todo cae donde debe caer. Y a veces tomaste la estrategia inadecuada porque la información que tenías no era la suficiente. O sea, creo que sería... Casi estoy entendiendo para que quede claro, es que hay que dar 2 pasos, 3 pasos para atrás, plantear bien antes de arrancar. No arrancar por arrancar todo desbocado, ¿no? Y hacer la estrategia. Primero todo es estrategia, pues. Sí. La estrategia adecuada es la que te va... El caballo de Troya. La clásica. Hay una estrategia. Voy a hacer un caballo de Troya, voy a meter a los mejores guerreros adentro y los voy a dejar como regalos. O sea, la táctica será otra. Cómo van a entrar, cómo van a bajar, cómo van a quemar la puerta, pero la estrategia es lo que define el éxito. Claro. Por ejemplo, te pongo el caso de Movitel. Yo fui la agencia de Movitel. Cuando Movitel salió al mercado era un producto súper elitista. Y sacábamos anuncios así. Hicimos el club de servicios Movitel y platicábamos la historia con la música Perdido en un barco. Yo estaba perdido en el mar y con el Movitel pude lograr que alguien me rescatara. Eran cosas... Y un día llega a mi casa un plomero y marca desde su celular y me doy cuenta que el juego ya no es el mismo. Ese problema indicó que todo el mundo va a tener un celular y cambiamos de estrategia. Nos enfocamos en lo masivo y al rato los celulares eran más baratos, todo el mundo los tenía, pero ya estábamos nosotros enfocados con la nueva estrategia. Okay. Gracias a que pude ver en un ejemplo concreto que el plomero que iba a arreglarme el boiler ya traía celular y lo usaba para su negocio. Y luego al rato hasta las sirvientas, ya los mecánicos, todo el mundo trajo celular. Y ahí fue, ya estábamos listos para ese cambio en Movitel. Y mientras tuvimos la agencia en Movitel, siempre vendimos más que Telcel en Sonora. O sea, tú fuiste de los promotores de las estrategias de Movitel. Sí. Antes de que fuera Movistar. Ya se vendió Movitel, entró Movistar Española y ya no entramos ahí. Ok. Interesante. Vamos a ir a unos cortos comerciales y ahorita regresamos. ¿Sale? Ahorita volvemos.
tiene comunidad, no tiene mercado. Aquí creamos campañas para atraer seguidores reales, interesados y sobre todo listos para comprar. Contenido estratégico, constante y profesional. Haz de tu marca y tus ingresos. Pásate a nivel RRG y vende más este año. Tu negocio, tu hogar o tu industria necesitan un Internet que no te falle. Conecta es el proveedor de servicios de Internet empresarial, residencial e industrial que conecta cualquier desafío. Gracias, Conecta. Este episodio de Trato Hecho es posible gracias a su patrocinio. Regresamos, episodio 3, toma 2, dice el de producción. Estamos aquí con el señor Joaquín Corella. Gracias por estar con nosotros. Su podcast Trato Hecho. Seguimos. Vamos. Hablamos de la estrategia, ¿sí? De la importancia de las campañas para que sean exitosas, seguir la estrategia y que sea uno de los errores, áreas de oportunidad. Muchos que tenemos, tú que tienes mucho tiempo y los compañeros que estuvieron en los otros episodios y creo que los que vengan van a hablar de lo mismo. El seguir la estrategia es importante y muchos ni siquiera le entienden a eso. Pues entonces, por ahí hay que buscar esa área de oportunidad, ese aprendizaje para que sepan en realidad qué es seguir una estrategia. Y si quieres que te vaya bien, si no, pues sigue como vas. Pero lo otro que me interesa platicar aquí con Joaquín es ese contenido que él desarrolla, esos cursos que das. ¿Qué es lo que ves tú o qué es lo que aportas diferente en base a toda tu experiencia que no están aportando los demás? Por ejemplo, la neurolingüística. Sí, mira. ¿Por qué la neurolingüística? ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Y qué yo enseñas? descubrí la neurolingüística un poquito quizás por como las cosas importantes en la vida, te tropiezas con ella. Yo tenía una empresa, como te dije ahorita, que tenía producción industrial, tenía vendedores, tenía diseñadores, tenía creativos, tenía administrativos, tenía una melcocha revuelta de gente que no se entendían muy bien a veces los procesos. O sea, teníamos un sistema de producción, pero digamos, los impresores eran obreros y se sentían a veces superiores los de la oficina. Entonces dije yo, tengo que encontrar una forma de crear contenidos para ellos y un lenguaje que nos unifique las cosas. Y llegó en aquel momento a ofrecerme un curso un muchacho que trabajaba en una agencia de publicidad, Mario Rodríguez, que ahora es de los de de los de Amway, diamante de Amway, ahora es de los quizás el más importante en México de Amway, a venderme un curso de neurolingüística. Y yo sin saber mucho qué era, le digo, a ver, una pregunta, ¿me puedo dar a todo mi personal y me lo das para mi empresa nada más? Sí, me dice. Los voy a tener 8 horas juntos, las que quieras. Me dice, eso es lo que necesito. Le dije, yo sin saber qué era la neuro. Y cuando estoy tomando el curso, se me empiezan a abrir puertas que no conocía. Y me estoy dando cuenta de que tengo en mi casa varias bombas de tiempo que son adolescentes, con los que hay conflictos como tienen los padres adolescentes porque no me sé entender. Y ahí descubro que hay varios lenguajes, que hay varias maneras de ver la vida, que no hay... Y de pronto dije, híjole, lo he estado haciendo mal. He querido que ellos hagan lo que yo pienso. Y no me he sabido comunicar con ellos. Pensando en mi familia, en mi esposa, y luego pensé en mis clientes. Está pasando lo mismo, hago publicidad para mí, no para ellos. Y empecé a darme cuenta que hay visuales, auditivos, sensoriales, que hay un universo derecho, un hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y que todo eso es una mente autónoma que trabaja sola. Y eso cambió mi manera de hacer publicidad. Okay. Empecé a hacer publicidad para la mente y no para el cliente. Empecé a dirigir mis mensajes, y empecé a tratar a mi familia en el lenguaje que cada quien tiene. Creo que eso fue básico para mí y a partir de ahí la incorporé y tomé todos los cursos que hay que tomar de neurolingüística porque para mí fue una revelación personal y empezó a
a darme resultados en todo lo que hago en la vida, ¿no? Creo que ha sido una de las grandes aprendizajes. Y luego vino eso a complementarse con la neurociencia, o sea, con el neuromarketing, y todo esto pues me fue interesando cada vez más y más. Y empecé a dar mis cursos de venta con PNL, porque el cierre te acerca mucho cuando sabes que le estás vendiendo a la mente y no al cliente. Entonces empecé a dar cursos periódicamente, me convertí en el capacitor de varias empresas importantes de la ciudad, y pues eso para mí fue muy importante, porque en esta etapa que ya empiezo a estar más libre, con menos compromisos, que no tengo una empresa que depende de mí. No tienes que operar, pues. Me permite estar muy ocupado y estar influyendo en la gente. No sé cuánta gente habrá recibido la información que les he dado proactivamente, pero sé que algunos han funcionado. Y eso me llena de satisfacción. ¿Qué ves en el vendedor de hoy en día que no está haciendo que tú llegas y complementas con tus enseñanzas? Pues no te sabría decir qué está haciendo o no está haciendo, el vendedor. O sea, yo lo que digo es, el vendedor se hace con técnica. O sea, hay gente que ya nacen siendo vendedores. Tú lo ves desde el kinder. Hay niños en el kinder que todo el mundo los quiere. O sea, que reciben. Y hay niños que no son tan afortunados, pero todos pueden aprender. La ventaja de la técnica es que la puedes aprender. Y la neurolingüística te dice, puedes mejorar. El éxito es aprendible y es enseñable. Eso indica que si tú tienes hijos y usas la neurolingüística, le vas a enseñar a tus hijos a ser exitosos en la vida. Claro. Les vas a quitar porque les vas a reprogramar. Tú sabes que todos estamos programados de alguna manera. Y en la neurolingüística aprendes a reprogramar. Entonces yo creo que la gente cuando llega al taller de ventas y ve que puede reprogramar sus resultados en base a objetivos y estrategias concretas, que el plan que diseña tiene forma de creérselo su mente, y si su mente lo cree, lo va a trabajar en automático. Entonces, yo creo que hay vendedores, ahorita, por ejemplo, hay muchos vendedores que te ven como un cliente, o sea, y quieren sacarte el dinero de la bolsa, porque es lo que quiere el cliente, lo que quiere el vendedor, y es muy válido. Es el objetivo. Pues. Pero no sabe cómo hacerlo, porque no sabe comunicarse contigo, con tus necesidades, no sabe cómo comunicarse con tu personalidad, con tu estructura psíquica. Y eso es lo que yo creo que hay que aprender. Cómo comunicarte con cada quien, porque a un visual le tienes que hablar con ejemplos visuales. La neurolingüística te ayuda o te enseña a aprender a leer a la gente. A leer a la gente, sí, te vuelve un lector de gente automático. Okay. ¿No? Desde que tú ves a un cliente ya sabes cosas de él. La ropa que trae, los zapatos, los movimientos, si se rasca. Ya sabes si es visual, si es kinésico. O sea, vas a saberlo inmediatamente. Entonces ya tu acercamiento te ahorra mucho espacio. Okay. Una gente que llega enojado, no le vas a sonreír. Se va a molestar si le sonríes. Claro. Tienes que poner una cara que lo invite a la sonrisa, pero de entrada en tu cara no tiene que ser la sonrisa. Tienes que aprender a escuchar al cliente. Entonces yo creo que es lo básico, que esto es aprendible. Te tocó escuchar, bueno, hablaste de neurociencia y dominas la neurolingüística. ¿Neuroventas la escuchaste hablar? Sí, cómo no. ¿Qué opinas de la neuroventa? Pues yo creo que es lo mismo. O sea, es lo mismo. Vas a aplicar los botones adecuados para cada situación, porque antes no sabías tú que había una mente, sabías que había un cliente. Ah, exacto. Y ese cliente, te voy a poner un ejemplo concreto de neurolingüística y neuroventa. Una vez me tocó dar un curso a unas personas que estaban tomando una empresa de constructora, estaba desarrollando fraccionamiento, y estaban los vendedores y les platicaba yo de lo que era el cerebro reptiliano, sí, que solo sabe decir huir del dolor y buscar el placer, que es de recompensa automática. Y me decía ella, fíjate, le estaba vendiendo una casa en un fraccionamiento social de esos que tienen 3 presupuestos,
tres apoyos, uno municipal, estatal, que prácticamente cualquier persona que ganara el salario mínimo tenía acceso ahí. Son casas de esas que le llaman básicas, donde tú puedes llegar ahí y luego la puedes hacer crecer. Ya te dan los planos, inclusive. Y había un albañil al que le estaban vendiendo. Y estaba muy contenta la señora del albañil, que ya estaba viéndose porque era un fraccionamiento muy bonito que está por el Panteón allá, donde, aunque es de interés social así básico, tenía parque de juegos, estaba bonito. Para ella era una... Y él vivía en las ladrilleras allá al fondo. Era aspiracional. Era aspiracional. Entonces, de pronto llega el albañil y le dice a la vendedora, ¿sabe qué, señor? No se va a hacer la machaca. ¿Cómo que no se va a hacer la machaca? No me va a alcanzar. Ya vimos que sí, no me va a alcanzar para las caguamas. ¿Cómo? Le decía, sí, es que yo saliendo del trabajo todos los días, me voy al Oxxo con la cubeta de mezcla, me compro 2 caguamas y me las tomo fuera de mi casa. Y ya con esto no me va a alcanzar para las caguamas. ¿Quién dijo eso? El cerebro reptil. Claro. O sea, y tenía razón. Se para una friega trabajando todo el día, el sol baja, sube. ¿Qué quiere al llegar a su casa? El futuro de sus hijos, que sus hijos estudien. Quiere descanso y se da un premio él con las caguamas. Entonces eso te ayuda mucho a entender las cosas, porque la mente de él es independiente de él. Su reacción fue automática. Es como el señor que se compra el Mustang a los 50 años. ¿Como para qué, no? Es el cerebro reptil también. Entonces, es a lo que voy. Neuroventas es eso, conectarte directamente con el motor que genera. También se apoya en la teoría de los 3 cerebros, la neurolingüística. Sí, básicamente es eso. La neurolingüística, básicamente, el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, los 3 cerebros, córtex frontal, hemisferio derecho, izquierdo. Y ese conjunto de cosas es lo que aprendes a manejar. Es como una computadora. Yo les digo que tenemos un Albert Einstein, una Blancanieves, que es la emocional, y un Homero Simpson, que es el reptil. Pues sí. Y todos toman decisiones. Así es. Y el que paga el pato es el cliente. De las decisiones que toman. Si tú estás con unos tragos y te ofrecen una rifa, la vas a comprar más fácil. Claro. O sea, porque el córtex no está trabajando en ese momento. Excelente. Sí. Oye, buen contenido, ¿eh? Sí. Me imagino cómo aprenden. Y eso también lo enseñas para aprender a hablar en público. Claro. Yo digo que todos mis cursos pasan por un embudo que se llama neurolingüística, todos los que doy. Ok. Porque hago desarrollo humano, también hago cursos de toma el control de tu vida, para que la gente aprenda a planear su vida personal, a lograr también sus metas concretas. Desarrollo personal. Sí, sus metas. Es que la gente no tiene metas en la vida, no las puedes alcanzar y si no tienes metas y no tienes planes de acción, pues tampoco nunca las vas a alcanzar. La gente dice, quiero aprender inglés, pero no se mete al curso de inglés. Wow, buen punto. Desarrollo de mentalidad. Primer pilar, creo, ¿no? Primer pilar. Actualmente, ¿cómo te mantienes así de jovial a tus 78? Pues yo creo que el árbol genético es importante, ¿no? Mi familia dicen que a los Corella no se mueren, los matan a hachazos. Chingado. Vengo de una familia muy longeva. Pero sobre todo yo soy una persona que está conectada con la vida. Me gusta mucho... Me gusta eso, conectado con la vida. Me gusta mucho disfrutar la vida, ver amanecer, ir al monte, tomar un trago con mis amigos. Pero hay una cosa que me apasiona, que es el buceo, la pesca submarina. Hobby. Y desde hace muchos años, pues gran parte de mi tiempo libre, que es mucho, lo dedico a esto. He hecho viajes a lugares fabulosos de buceo. He buceado en los santuarios del buceo del mundo. Y pues es algo que, digo, me mantiene animado. Y estás animado, pues andas energético, ¿no? Y es un deporte que no es convencional, ¿no? Cualquiera lo practica, ¿no? Pues cualquiera lo puede practicar, pero no cualquiera lo practica porque requiere esfuerzo, ¿no? Cierta habilidad, esfuerzo, dedicación, disciplina. Pues como cualquier cosa que haces en serio, pues tienes que meterte a fondo, ¿no? O sea, Ok, vámonos para ir cerrando. Vámonos al capítulo de ASPAC. Te invitó León, no sabes qué vas a hacer, pero estás aquí empujando. Pues estoy muy metido en la parte de capacitación. Voy a dedicarle bastante al proyecto de capacitación, estar cerca de la agencia viendo esto. Me gustaría mucho también participar en la proyección hacia las áreas académicas. Creo que tenemos una oportunidad de influir directamente en los estudiantes.
Y pues ahí andamos armando el plan completo de lo que vamos a hacer, que en este nuevo universo, porque este ecosistema es muy grande. Yo estoy impresionado, por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial. Okay. Me tiene impactado todo lo que se puede hacer y lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. Oye, Joaquín, desde tus 78 años, todo lo que hiciste con la IA lo haces en horas, ¿no? En horas, sí. En horas, sí, ¿no? Así. Así es, mira, te pongo un ejemplo. Yo escribí una novela personal que tenía que ver con aficiones mías y contacto con los indios y cosas de esas. Y por un error, al pasar un archivo en la memoria donde lo había guardado, para dejar mi computadora libre, se cayó la memoria andando y se desmagnetizó. Y perdí la novela completa. O sea, un trabajo de 3 años. Hace 10 años de esto. Pero tenía los archivos guardados de la trama, los personajes, lo que haces cuando haces un libro, personajes, esquemas, o sea, la trama del libro general, y se la pasé a la inteligencia artificial. Y me regaló 30 páginas. Con esas 30 páginas ya puedo empezar a reconstruir la novela. Ok. Me daría mucha flojera volver a empezar a hacer de cero. Claro. Pero ahora sí ya puedo hacer, de cada 30 páginas puedo hacer 6 capítulos, 8, y ya empiezo a hacerla crecer. Y es una decisión mía si la hago o no. Pero me refiero, y me lo dio en 3 minutos. ¿Qué hubo? Metí la información y en 3 minutos tengo 30 páginas de un relato confiable, creíble, hermoso. Ahora ya de mí depende hacerlo crecer. Ayer cené con un médico, un cardiólogo muy famoso, y me decía, los médicos del futuro ya no van a tener que saber mucho. Lo único que van a tener que saber usar es la inteligencia artificial. Van a tener que saber cómo usarla. Oye, y de aquí una pregunta que me surge, porque sí, no la traía programada, pero tu experiencia, tu conocimiento en neurolingüística, que lo enseñas, toda tu trayectoria desde que estudiaste en España, el estar en otro país, en otra ciudad como la Ciudad de México, y todo lo que has hecho. Y ahorita estás viviendo la transición de esa historia de tu novela con inteligencia artificial reconstruida en 3 minutos. Uh-huh. Pero tú ya viviste un proceso. Y los que están ahorita saliendo, los chavos, que no han vivido ese proceso y que están directamente en contacto con la IA, ¿qué va a pasar con ellos? Es que pasa esto, mira. ¿Qué ves ahí? Sí, siempre pasa eso. Cada cambio, dicen los que saben de antropología, que esto que estamos viviendo en este momento nosotros como generación es el equivalente a la 4ª glaciación hace 40,000 años. O sea, los cambios que hizo la 4ª glaciación crearon al hombre nuevo. O sea, ahorita no nos damos cuenta de la importancia porque lo estamos viviendo. Hey. Pero esto va a ser el futuro de una nueva sociedad. O sea, la gente cuando está viviendo el proceso no se entera de lo que está pasando. Digo, a mí me tocó ver nacer la televisión. Íbamos a ver en la colonia, había una sola televisión. Y nos juntábamos todos ahí y nos cobraban 20 centavos por sentarnos enfrente de la televisión que había. Cine. Y la mayor parte eran anuncios. O sea, y el patrón de ajuste. Y ahí estábamos viendo la magia de la televisión. Los que habíamos viajado a México, a Estados Unidos, ya sabíamos que había televisión. Estaba el Llanero Solitario, pero en Hermosillo nos tocó ver nacer la televisión. Imagínate la perspectiva que tengo yo de la que tiene un chamaco que ya cree que todo está dado de siempre. Lógicamente, el impacto en mí es más asombroso. Ellos no lo ven asombroso. Pero están naciendo con los lenguajes. Pero pasa lo mismo. Mira, cuando nació el diseño gráfico, un concepto de diseño, nació junto casi con las computadoras. Y las computadoras te imponen su lenguaje. Sin darte cuenta, el medio es el mensaje, decía McLuhan. El medio ese te impone su manera de pensar y los diseñadores todos empezaron a parecerse. Porque repetían un patrón. Claro. Y lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde va a ser el producto de ellos? Pero ¿qué tantos contenidos tienen internos los jóvenes para poder aprovechar la inteligencia artificial? A lo mejor
van a aprender técnicamente mucho con la inteligencia artificial. Tú sabes que la inteligencia artificial es tan buena como lo que tú preguntes. Sí, claro. O sea, si eres malo para preguntar, te va a dar malos resultados. Te va a dar malas. Si eres bueno para preguntar, te va a empezar a dar el contenido que tú necesitas. Pero muchos van a repetir lo mismo y vamos a ver que se parecen muchas cosas porque todo el mundo está preguntando las mismas cosas de la misma manera a los mismos programas. Entonces vamos a ver que en el mercado van a aparecer esos. Entonces la clave va a ser educar antes de preguntar. Antes de preguntar. Te tienen que enseñar a preguntar. Enseñar a preguntar. O sea, fortalecerse uno mismo. Es mi visión. Previo. Tienes que mejorar tu enfoque y tener más información para que lo que te esté dando sea realmente importante. Porque todos van a preguntar lo mismo y les va a dar las mismas respuestas. Ahí está una clave. Interesante. Gracias. Ya estamos por terminar. Todavía no terminamos. 3 preguntas más. Una. ¿Qué es para ti un trato hecho, Joaquín? Done deal. Done deal. Un trato hecho es una estrategia que funcionó con un cierre de manos. Una estrategia que funcionó con un cierre de manos. Bien. Nosotros decimos que es abrir una brecha y es abrir un compromiso. Coincidimos un poco con lo que tú tienes. Segunda pregunta. Dime de todo lo que tú tienes, 3 cosas que serían los factores clave de éxito que les puedas compartir a los que te escuchen y de preferencia a los jóvenes. Yo digo que lo primero es comprometerte con lo que haces. Compromiso contigo y con los demás. Tener un compromiso real, ¿no? Segundo, disfrutar lo que haces. Si no, dicen que hay que hacer lo que nos gusta. Yo digo que es más importante que te guste lo que haces. Okay. O sea, todo te puede gustar porque el mundo es maravilloso. Entonces, si te gusta lo que haces, si disfrutas lo que haces, lo vas a hacer bien. Que te guste lo que haces. Vivir con estrategia. Vivir con estrategia. Todo requiere estrategia. El matrimonio, el noviazgo, los amigos. O sea, si tú vives con estrategia, se te abren los caminos. Fíjate qué interesante. Vivir con estrategia, que te guste lo que haces o hacer lo que te gusta. ¿Qué era? Que te guste lo que haces. Las dos cosas. Yo digo que mucha gente ahorita vive una cultura de voy a hacer lo que me gusta. Me parece una cultura un poquito falsa. Yo creo que es más importante, me va a gustar lo que hago. Porque todo aquello que conoces, todo aquello en lo que te metes, te va a terminar gustando. Qué profundo, ¿eh? Wow. Que te gusta lo que hagas y más que nada vivir con estrategia. Es algo impactante, nuevo. Muchas gracias. Y por último, ya para cerrar, tienes un minuto para decir a dónde vas, qué sigue para ti o dar un mensaje. Bueno, pues en esta etapa de mi vida, ¿a dónde voy? Pues voy a donde vamos todos, ¿no? Al embudo final, ¿no? Al embudo de ventas final. Estoy en la etapa de, pues le llaman en Maslow, le llaman de realización, ¿verdad? Ok, ya estás en la cúspide. Donde me gusta, trato de hacer lo que más me gusta el mayor tiempo que puedo, que es el buceo, el mar, la naturaleza, los amigos, la familia, los nietos, y dejar una memoria. Yo escribo diario, muchas veces publico en Facebook tonterías que tengo dos libros terminados, ya bueno, casi 3. Ya tengo un libro publicado que se llama Relatos con Sabor a Sal, donde le dejo a mi familia, a mis nietos, un resumen de mis aventuras en el mar. O sea, que hice 600 ejemplares, se vendieron en 2 años, quizá haga una reedición. Estoy terminando ahorita un libro que se llama Yo vi morir al 600, que es la síntesis de mi experiencia en España y mis primeros años desde que me fui a España hasta que llegué a Hermosillo, termino en mi llegada a Hermosillo, que es la historia de mi vida familiar, cómo se funda mi familia, que está interesante. Y le llamo Yo vi morir al 600 porque el 600 era el carro que fue el éxito del franquismo. Okay. El carro, el Seat 600, era un carro que pues fue la magia mercadotecnia de Franco para la clase media, y me tocó ver cómo terminó el 600 y se convirtieron en el 850, los carros grandes, el cambio de la mentalidad europea que tomó España. Y se convirtió en un país retrasado a un país moderno, con una economía fabulosa, con una tecnología alta,
Y luego estoy haciendo otro librito por ahí que se llama Cuentos cortos, mentiras largas, pues que también son narraciones de Oye, creativo hasta el final, ¿no? O sea, a eso me dedico básicamente. Creativo hasta el final, creador de contenidos. Pues, Joaquín, te agradezco. Muchas gracias por estar con nosotros. Dame por la oportunidad que me diste. No, hombre, gracias. Grandes aprendizajes, grandes comentarios, grandes legados que estás dejando. Y pues estamos despidiéndonos de nuestro tercer episodio en nuestra saga Marketing y Publicidad de ASPAC. Y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones y nos vemos. Gracias. Hasta luego.